¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Como cada semana, su servidor Eduardo Casillas les saluda en otra edición más de La Sabatina. Bueno, pues en esta ocasión quisiera platicar con ustedes sobre no un tema, sino sobre un personaje que ha trascendido años y se considera como uno de los filósofos de la política más importantes que han existido. Me refiero ni más ni menos que a Niccolò Maquiavelo, a Nicolás Maquiavelo, sí, amigos, italiano, fiorentino, filósofo político, escritor, embajador, considerado por muchos como el padre de la ciencia política moderna. Y este hombre, pues, que tiene en su haber obras muy importantes como fueron la primera década de Tito Livio, que fue la que escribió, muy interesante por cierto, sobre todo los discursos, se llaman los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Luego también escribió algo interesante que se llamaba El arte de la guerra, que era la política militar que deberían de tener los gobernantes, pero sin duda alguna el libro o la teoría, los principios más conocidos que quedaron consignados fue sin duda alguna en su obra cumbre, que fue la de El Príncipe. Y en esta obra, mis amigos, bueno, pues él establece en principio que eran dos formas de gobierno, las repúblicas y los principados, y bueno, pues él le da más valor a lo que son las repúblicas, pero ese no es el tema en sí de la obra. Lo interesante de esta es cuáles eran las actitudes que deberían de tomar o cómo debería de ser la actuación de aquellos gobernantes o de aquellos que pretendían el poder o que debían de seguir ostentándolo, teniéndolo, conservándolo. Y entonces en esta obra, que se la dedicó a César Borgia, que era quien aquel entonces se encontraba en el poder en Florencia, y él establece las instrucciones para obtener el poder, como decía, y para conservarlo, mantenerlo sin importar consideraciones éticas, consideraciones morales o consideraciones religiosas. Tradicionalmente, los grandes filósofos de la antigüedad se fundamentaban en sus ideales. Platón, pues los ideales de Platón; Aristóteles, pues la moral aristotélica, las virtudes y el comportamiento que deberían de tener los gobernantes, y era lo que se buscaba: vivir bien y dentro de las normas, dentro de las leyes. Por eso Montesquieu, cuando tiene su debate en el infierno, pues en aquella novela con Montesquieu de Maurice Joly, pues él hablaba de que había que respetar las leyes y que se deberían de respetar los principios éticos y los principios morales. Sin embargo, Maquiavelo dice que las características de un buen gobernante y cómo debe de comportarse son, entre otras, estas, entre comillas, virtudes, que son la astucia, que son la inteligencia y que es el pragmatismo. Luego hablaremos de lo que es el pragmatismo, lo que se entiende por pragmatismo, pues que no es sino que alguien actúe al tenor de lo que debe de ser conveniente, rápido y en su momento. Estos términos de maquiavélico se vienen de alguna manera a identificar con alguien que es astuto o con alguien que es engañoso. Y lo del pragmatismo, pues, es la práctica o el actuar con seguridad, actuar con inteligencia, actuar con una utilidad y con un fin determinado rápidamente. Entonces, ser maquiavélico es ser alguien astuto y engañoso. Y vemos, pues, entonces, que tiene una frase: ¿quién no conoce
esta frase que tiene que ver precisamente con la filosofía de Maquiavelo y que dice que el fin justifica los medios. No aparece textualmente en las palabras de Maquiavelo, jamás la cita, es la interpretación que se le ha dado porque él nunca dijo esa frase, se saca como conclusión precisamente de sus ideas y de sus narraciones. El fin justifica los medios. Esto es, si la finalidad que tú lleves es determinada, cómo llegues a obtenerla, eso es lo de menos. Lo importante es obtener el fin, pero los resultados es lo que muchos no entienden. No nada más, el fin era este, no se logró, no importa, y todo lo que se hizo, porque él manejaba la crueldad, el terror, todo lo justificaba, porque decía que una vez que lleguen al poder, bueno, va a salir más barato haber hecho todo eso que un gobernante que no se perpetuó en el poder y que va a estar sujeto a una serie de circunstancias que va a llevar a la población también y a sus gobernados a terminar mal. Y entonces lo que él decía en su filosofía, que los medios pues son aceptables siempre y cuando el fin sea justificable, pero no solamente justificable, para que sea justificable es que se resuelvan, esto es, que tengan resultados, esto es, que deben ser juzgados por el fin, pero más importante, los resultados. Y quiero poner en contexto esto, mis estimados amigos. Finalmente tenemos que en la política actual hay una alianza de los partidos políticos, que es en donde se hace la política en un sistema democrático, y entonces todos los partidos de diferentes ideologías, llámese PAN, llámese PRI, llámese PRD y llámese MC, se unen no respetando sus principios ideológicos. Eso es lo de menos, en una interpretación al 100% de Maquiavelo. Ellos dicen, la finalidad es el quitarle, el obstaculizar el poder que tiene el presidente de la República. Si para ello se hace necesario que nuestros principios estén de lado, el fin, que es el juntarnos todos para acabar con esto que dicen que es una dictadura, bueno, pues se vale. Y entonces se unen. Pero, ¿qué pasa, mis amigos? Que vienen las elecciones y pues no les funciona, porque de alguna u otra forma, pues el partido del presidente obtuvo la mayoría en el Congreso y en el Senado para tener, entre otras muchas cosas, la forma, por ejemplo, que acaba de pasar de autorizar la iniciativa del presupuesto, porque pues ahora sí que fueron mayoría y les echaron un montón. Entonces no lograron ni juntos la finalidad. Todo sucede, son unos maquiavélicos que maletas. Estaría Nicolás de Maquiavelo enojado con ellos porque finalmente traicionaron sus principios y no lograron su objetivo. Sus resultados pues ya vimos que no se dieron, y entonces pues al final estos medios pues no deben de ser aceptados como lo que ocurrió. Y tenemos pues que estas gentes, estos partidos políticos, pues ahí están unidos, juntos, siguen en esa alianza. ¿Para qué? Bueno, pues para seguir en esta postura, no respetando sus ideologías, con principios maquiavélicos, pero que al final no logran lo que se pretende. Pues amigos, esto fue lo que quise yo comentarles en esta charla. Ustedes harán las interpretaciones. Ahí este libro, se lo recomiendo, El Príncipe, sobre todo, habla en muchos libros, son varios libros varios capítulos, pero el más importante es el que analiza la frase de que el fin justifica los medios. ¿Ustedes qué piensan? Cada quien tendrá su propia opinión al respecto. Muy respetable, por supuesto, y muy respetada. Muchas gracias, amigos, por haberme escuchado.
Les agradezco mucho y los invito para la próxima semana en otra edición más de La Sabatina. Hasta la próxima. Y espero que hoy sí se haya escuchado, ya hicimos uso de la tecnología. Muchas gracias, mucho éxito. Hasta la próxima.